fidelidad, por su misericordia. Gracias también, les agradezco a ustedes por sus oraciones, porque para la gloria del Señor la operación de mi hija salió todo bien. Y sí, fueron semanas que tuvimos que estar con ella casi en cuarentena, no se podía enfermar, no nos podíamos enfermar ni uno. Tuvo licencia preoperatoria, Elizabeth, y donde no podía resfriarse, ella no tuvo una operación grave, fue algo leve, que era le sacaron sus amígdalas y adenoides, tenía un 80% de adenoides que le podía provocar hipoacusia. Entonces estaban ahí era demasiado y muy cerca de los oídos. Por eso era necesario hacerlo lo antes posible. Y gracias al Señor salió todo bien y sí, ha estado con un poco de dolor, lo que le ha dificultado a veces poder comer, gritar no puede, eso a mí me agrada mucho que no puede gritar. Tampoco la puedo hacer reír mucho, así que se llora cuando ríe, pero todo este proceso ha sido novedoso y esta misma parte de este proceso fue el que me llevó a hacer este mensaje y compartirlo con ustedes. Y tiene que ver también con una oración que un día estábamos orando con Elizabeth y ella le dice al Señor, Señor, te pido que este dolor valga la pena. Y yo, y a mí me llegó. Y fue ahí cuando el Señor me llevó a estudiar sobre el dolor. Y en esta tarde quiero hablar con ustedes de el dolor. Yo creo que cuando hablamos de dolor, todos al tiro viene algo a nuestra mente. Un dentista, no sé, un golpe en el dedo chico. Quiero que veamos un video primero que explica de manera general, o a lo mejor de manera un poco más técnica, lo que es el dolor físico específicamente. Ponga mucha atención. ¿A quién no le ha pasado que te levantas temprano, caminas hacia el baño cuando de repente la esquina de la cama se le ocurre ponerse exactamente donde va a pasar tu dedo chiquito del pie? Qué peculiar sensación, ¿no lo crees? Pero te has preguntado, ¿qué es el dolor? El mecanismo básico del dolor se basa en la transmisión de información que reciben las terminaciones nerviosas llamadas nocioceptores y que son sensibles a temperatura, presión o cualquier tipo de daño al tejido celular. Estos le dicen a los nervios que algo malo está pasando. Entonces los nervios le dicen a la médula espinal que algo malo está pasando. Y la médula le dice al tálamo que algo malo está pasando. Finalmente el tálamo le dice a toda tu corteza cerebral, algo malo está pasando. ¿Alguien sabe qué es? Por ejemplo, cuando sin darte cuenta tocas una hornilla caliente en la estufa, la información del daño de tu piel se envía a tu cerebro. Pero antes de que tu corteza cerebral sepa realmente qué está pasando, el tálamo ya envió la señal a los músculos de tu brazo para mover la mano y evitar más daño. El dolor es un mecanismo evolutivo que nos permite alejarnos de cosas que son peligrosas. Existen desórdenes en los que las personas no pueden sentir el dolor, lo que hace que puedan andar por la vida con un brazo roto y no darse cuenta. Y aunque podría sonar bien la idea de no sentir dolor, el no tener esta capacidad reduciría de manera significativa nuestra supervivencia, como por ejemplo, que no te dieras cuenta que estás enfermo o que te cortaras y no te enteraras que te estás desangrando. Ahora, el dolor en realidad es una experiencia subjetiva y diferente en cada individuo. Por ejemplo, si tomas una aguja y la presionas sobre tu mano, inicialmente no sentirás ningún dolor, pero conforme vas acercando más la aguja, la presión pasará a un umbral en el que se activará el nocioceptor, y entonces, ¡ouch!, la señal es enviada. El asunto es que ese umbral de dolor es diferente para cada individuo y además es flexible. Por ejemplo, una vez que se ha activado un nocioceptor, este libera químicos en la zona afectada, lo que baja el umbral de dolor de todos los nocioceptores en la zona, y esto ocasiona que después de una lesión nos duela con solo tocar la herida. Pero más allá de los procesos básicos de dolor, nuestro cerebro también juega un papel muy importante en la forma en que lo experimentamos. Nuestras experiencias modifican el umbral de dolor en diferentes circunstancias. Por ejemplo,
Si vas caminando en el bosque y de repente sientes que algo te tocó el tobillo, si es la primera vez que te pasa, tu cerebro no tiene información al respecto y tal vez ni lo notes. Hasta que tiempo después te das cuenta que tienes el pie inflamado y morado porque te picó una araña. La segunda vez que caminas en el bosque y vuelves a sentir esa sensación en el pie, automáticamente tu sensibilidad será mayor. Varios estudios han mostrado la forma en que nuestra percepción de la situación modifica lo doloroso que puede ser un estímulo. Por ejemplo, en un estudio se les dijo a varios sujetos que se les iba a aplicar un láser en la mano y que podría ser un poco molesto. Existían dos tipos de láser, uno rojo y uno azul. En ambos casos, ninguna de las luces causaba ningún dolor. Pero al preguntarles a los sujetos cuál les había dolido más, todos respondieron que el rojo. Y eso es porque asociamos el color rojo con objetos muy calientes. En otro estudio similar, se utilizó un casco que les daría un pequeño shock eléctrico. Y a la vista de los sujetos estaba el botón para accionar el dispositivo y una perilla para controlar el grado de electricidad. De la misma forma que en el experimento anterior, el casco en realidad no hacía nada. Se presionaba el botón y se les preguntaba qué habían sentido. Cuando la perilla se ponía en una posición baja, los sujetos no sentían nada. Pero cuando se giraba la perilla a la posición máxima, la mayoría decía que habían sentido algo raro. Otro factor importante es el factor social. En otro experimento, esta vez sí les dieron shocks eléctricos a los participantes. En un intento, se les dijo que una computadora estaba programada para darles una serie de shocks. Al final tenían que decir qué tanto les había dolido cada uno de los shocks que habían recibido. Todos los sujetos reportaron que el primero les dolió, pero a partir del segundo, cada shock fue sintiéndose cada vez menos. Esto es normal porque a pesar de que todos los shocks tienen la misma intensidad, el cuerpo se va acostumbrando. Lo interesante fue cuando a otro grupo se les dijo que los shocks eran accionados a placer por una persona en otro cuarto. Cuando se les preguntó acerca del dolor, la mayoría dijo que los primeros les dolieron lo mismo, pero a partir del tercero el dolor empezó a incrementar en cada shock. El hecho de que otra persona les estaba causando el dolor hizo que su umbral de dolor cambiara. Ahora sabes que el dolor es una experiencia subjetiva que se crea en tu cerebro. Y los analgésicos actúan interfiriendo las señales que nuestros nocioceptores envían para que nuestro cerebro no se entere que tenemos dolor. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Cualquier duda ya sabe, suscríbase. No. Mis hermanos, ahí mencionaba de manera bien didáctica, entretenida, ejemplos de dolor físico en realidad, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, cómo son las señales al cerebro y cómo se nos avisa que hay un dolor. Y si bien esto a lo mejor son ejemplos físicos, también hay distintos tipos de dolor, que es lo que quiero que podamos ver en esta tarde. Quisiera hablarle del dolor físico, el dolor emocional, espiritual y el dolor causado por el pecado. Hay distintos tipos de dolor que las Escrituras nos hablan. Y cómo también estos distintos tipos de dolor nosotros los enfrentamos en nuestra vida como cristianos. Y el primero, el dolor físico, vamos a ver algunos ejemplos. Lo encontramos en Job. ¿Ha escuchado hablar de los dolores de Job? Yo creo que sí. En el libro de Job, capítulo 2, 7 y 8. Job, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Mire todo lo que estaba viviendo Job. Hay heridas en su cuerpo, hay llagas. Las llagas no son agradables de sentir. Recuerdo años atrás que a mi papá se le hacían llagas en sus manos y era como una reacción alérgica. Él trabajaba con madera y eso le provocaba, después descubrió que resulta que su mismo trabajo le provocaba esto. Y yo veía cómo era de incómodo que él tomara cosas. Y Job aquí dice que eso era en todo su cuerpo. Imagínese vivir con
con el cuerpo con dolor, a veces nos cortamos un dedito con una hoja de papel y ya la sensibilidad de nuestro dedo cambia y tocamos después otra cosa, ¡ay, me duele! Y es algo que a veces ni se nota, que a veces ni se ve, pero sí nosotros sentimos ese dolor. Y Job estaba experimentando esto, un dolor físico constante y que incluso se rascaba, dice, con un tiesto. En otra versión decía con un trozo de cerámica. Se rascaba con algo duro, a veces sin entender lo que nos causa quizás, ¿cómo decir? Una calma al dolor. Puede que ese remedio sea más doloroso. Yo veía también en mi hija cuando tomaba, tenía que tomarse el remedio en una garganta donde ya no habían amígdalas y era el llanto. O sea, tener que tragar más encima por el mismo lado donde estaba la herida, para ella era terrible. Incluso cuando nosotros estamos ahí con amigdalitis también, o tenemos una herida infectada, tenemos que curarla y al curarla duele más. La medicina muchas veces duele, pero sabemos que es para un bien mejor. Y eso estaba ocurriendo aquí con Job. Él trataba de calmar quizás su dolor rascándose, frotándose con algo, cada una de sus llagas. Pero la actitud de Job no era quejumbrosa, o sea, si bien hay distintos estados que él pasó, en el capítulo 13 hay algo bien interesante que él dice. Recuerde que no solamente Job tenía un dolor físico, sino que había un montón de dolores emocionales, espirituales también. Y en el capítulo 13, versículo 15, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Mire qué actitud más positiva. Es difícil que ante un dolor nosotros pensemos así. A veces solamente apelamos a la misericordia del Señor, Señor, que esto pase, que esto ya no siga, porque no es agradable tener un dolor físico, no es agradable un dolor constante para nadie. A veces se dice que el dolor de muela es uno de los dolores más terribles, o el dolor de parto es uno de los más terribles. Hay distintos dolores de los cálculos, también he escuchado que son muy terribles, y una persona soportar ese tipo de dolor es complejo. Pero aquí tenemos un ejemplo de alguien que dijo: aunque él me matare. ¿Seríamos capaces de decirle eso al Señor? Señor, aunque tú me quites la vida, en ti voy a esperar. Aunque tu voluntad sea que pase por este dolor, yo en ti esperaré. Así dijo Job. Y vemos cómo este hombre, con ese dolor constante, aún así esperó en el Señor y enfrentó ese momento de dolor, porque estos momentos de dolor no son iguales para todos. A veces puede ser un dolor momentáneo, puede ser un dolor de semanas, un dolor de meses, un dolor de años. Hay distintos tiempos, pero sea como sea, él lo enfrentó con fidelidad, lo enfrentó con honestidad y lo enfrentó con confianza en el Señor. Job demostró que a pesar de que le dolía todo, él seguía confiando en el Señor. A pesar de que le dolía todo, él seguía siendo honesto, porque él le decía al Señor: Señor, me pasa esto, tengo rabia o siento esto, no me gusta esto, ¿para qué nací? ¿Cierto? Job le dice al Señor lo que piensa, lo que siente, no esconde sus emociones delante del Señor, sino que él es transparente y le dice: Señor, esto me pasa. Así enfrentó su dolor y con confianza de que pronto esto pasaría. Asimismo, otro ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, del apóstol Pablo. Pablo, nosotros sabemos que la vida de Pablo fue dura, o sea, él la hizo dura.
antiguamente para los cristianos, pero su vida como cristiano también fue dura. Fue dura donde se enfrentó a azotes, a piedrazos, se enfrentó a encarcelamientos, a acusaciones injustas, se enfrentó a un sinnúmero de situaciones. Y en Hechos capítulo 14, versículo 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. En el Hecho 16 también, vamos a aprovechar que estamos ahí en Hecho 16, 22 al 24. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí vemos cómo lo que les decía, Pablo tuvo una consecuencia por ser cristiano, que uno no quisiera vivir, y que en este tiempo eran los azotes directamente, eran los golpes, era algo que nosotros como cristianos no vivimos. Yo creo que nosotros, cuando mucho, a veces podemos sentir que alguien se burla de nosotros o que alguien nos puede decir alguna cosa desagradable por ser cristianos, pero no precisamente nos van a golpear, azotar, a lo mejor a alguien por ahí lo han empujado, algún desprecio, que es doloroso, pero no vivimos a lo mejor lo que Pablo vivió por causa del Evangelio, porque sí aquí hubo sufrimiento, sí aquí hubo golpes, sí aquí hubo injusticia. Y nosotros también enfrentamos ese tipo de dolor, a lo mejor no de esa forma, pero sí hemos enfrentado la injusticia o las burlas, o quizás por algún familiar que se burla de nosotros porque somos cristianas. Y eso también duele, causa un dolor. Uno dice, pero ¿por qué? Si incluso hasta oro por este otro y se burla de mí. Pero sí, puede causar un dolor, pero también depende de cómo nosotros enfrentamos esa situación de dolor. Ahí veíamos cómo hay dos ejemplos de dolor físico, donde el Señor se sigue glorificando, donde a pesar de lo que vivieron, ellos no dejaron de confiar en el Señor. Otro tipo de dolor, el dolor emocional. Y aquí vamos a ver a David, Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Y dice, desde el 1. Salmo capítulo 3, desde el versículo 1. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea tu bendición. Vemos cómo aquí David dice oración matutina de confianza en Dios. No era una oración antes de dormir, era una oración que podía hacer antes de hacer todo en el día. Se levantaba, me imagino que se levantaba, Señor, tú eres mi confianza.
Señor, aunque se levanten contra mí, aunque digan esto, aunque haya persecución, aunque hayan personas cercanas que a veces uno dice, pero ¿cómo tanto? Ya, ¿cómo les va a molestar que uno sea cristiano, que uno no diga esto, que uno no haga esto, lo mismo que otros? Pero pasa y a veces puede que sea de las personas que menos esperamos, de personas que nosotros creemos que van a estar contentos porque uno es cristiano, que van a estar contentos porque uno les habla del Evangelio. Muchas veces no es así. Nos vamos a enfrentar, estamos en este mundo y puede que nos enfrentemos a vecinos, en el trabajo o en nuestra misma familia, donde vamos a ser criticados. Incluso se van a burlar de cosas que nosotros podamos hacer o decir. Pero debemos mantenernos firmes en el Señor. También este dolor emocional lo experimentó Jeremías. Yo creo que he escuchado hablar de Jeremías. Y Jeremías capítulo 20, desde el versículo 7. Jeremías 20, 7. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Mire, aquí Jeremías también estaba siendo traicionado, o estaba siendo engañado, estaba siendo burlado por causa de la palabra del Señor. Y esto obviamente le causó un dolor. Había un dolor en él, porque decía, pero ¿cómo si yo he hecho tanto por este pueblo? Yo les hablo, yo les advierto, yo les enseño, yo los guío, y este pueblo, aquellos que están a mi alrededor, se burlan y no confían en lo que el Señor ha hecho. Incluso ahí mismo en Jeremías, en el 15, 17, dice: no me senté en compañía de burladores, ni me erguí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Aquí yo leía un comentario bíblico y decía que aquí Jeremías sufría porque a pesar de que había gente a su alrededor, se sentía solo. ¿Le ha pasado eso? A veces estamos en un lugar y decimos, en realidad estoy solo o sola. Puede que haya gente, pero no estoy acompañado. Simplemente es más personas nada más. Pero no hay una compañía. Y así se sentía Jeremías. Y esto le provocó un dolor emocional, de sentirse aislado. Incluso en el libro de Ruth, bueno, durante toda la historia, las damas lo conocen muy bien, habla de que ella tuvo que vivir el dolor de la pobreza, el destierro, de la soledad, de la miseria, y el Señor en medio de eso también la restauró. ¿Cuántos a lo mejor nos ha tocado vivir momentos en que estamos ahí medios cortos o algo está escaseando y uno dice, Señor, a lo mejor me desorganicé o a lo mejor no hice bien las cosas, tomé malas decisiones, que también nos pasa, y pasamos por alguna necesidad, o a lo mejor simplemente estamos sin trabajo y estamos pasando por una necesidad y eso causa un dolor en nosotros, una preocupación, una angustia, pero de ahí el Señor también nos saca adelante cuando confiamos en Él. Otro dolor, otro tipo de dolor espiritual. Y vamos a ver en Salmo capítulo 22. Del 1 al 5. Y el título que aquí aparece dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío,
Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hay un dolor, como dice aquí David, hay un dolor donde pensamos que el Señor no nos escucha. ¿Has sentido ese dolor? Cuando siente que, Señor, no siento respuesta de parte tuya. ¿Qué pasa, Señor? O sea, ¿te alejaste? A lo mejor seré yo. Señor, ¿qué ocurre? Y pasamos por un momento donde pensamos que el Señor no está ahí. Pero aquí David, si bien dice, ¿por qué? ¿Por qué yo clamo y no encuentro respuesta? No encuentro salida, siendo que sí oro. Le ha pasado a veces, a mí me han dicho, es que tienes que orar más. Yo digo, si estoy orando, es como que de verdad, si yo oro. Y después yo digo, no sé por qué no resulta. No sé si a usted también le ha pasado. Y uno dice, pero sí lo he hecho. El Señor sabe que sí. Y uno no entiende el por qué. Pero aquí hay una doble acción de David. Si bien se pregunta delante del Señor, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento así? Él mismo se responde y dice, tú fuiste fiel con mis padres, tú fuiste fiel con los que me antecedieron, por lo tanto tú lo vas a hacer ahora. Y eso debiese ser también nuestra visión, nuestra forma de ver nuestra vida cristiana cuando estamos en un dolor así. O sea, Señor, en estos momentos a lo mejor no encuentro respuesta, no encuentro las respuestas necesarias a todo lo que vivo, pero sé que en ti está puesta mi confianza. Sé que así como otros esperaron y tú le respondiste, yo también puedo esperar y recibir respuesta de parte tuya. Y no seremos avergonzados, como decía el versículo 5. Y el cuarto dolor habla del dolor causado por el pecado. Y yo creo que también todos lo hemos sentido cuando le fallamos al Señor y decimos, la embarré. Y vemos en Salmo 51, salmo muy potente. Salmo 51, vamos a leer solamente el versículo 3 y 4. No, desde el 1 al 4. Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vemos aquí cómo David reconoce, dice, hay un dolor en mí, hay un dolor. Yo creo que este salmo David no lo dijo como yo lo acabo de leer, de haberlo dicho con un dolor tremendo. Y como él dice, Señor, o sea, yo me equivoqué, la embarré, no pude hacerlo peor, pero tú, Señor, perdóname, ten piedad de mí. Hay oraciones donde nos ha tocado decir, Señor, este dolor que estoy viviendo es solo responsabilidad mía. Este dolor que estoy viviendo es producto y consecuencia solamente de mi pecado. No hay otra forma, no hay otra solución. Y otro dolor muy, muy fuerte también que aparece en las Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 22. ...22, 61 y 62, perdón. Dice,
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No sé si ha visto las películas, yo creo que sí, en esa escena, lo desgarrador que es ver a Pedro cuando se da cuenta pasó lo que el Señor dijo que iba a pasar. Le fallé, negué a Dios mismo, negué a mi Señor, lo negué. Y hubo un llanto tremendo, hubo un dolor tremendo en Pedro que él mismo no podía calmar. Y a veces nosotros también tenemos ese dolor, que negamos al Señor. Y a lo mejor no decimos que Dios no existe porque sabemos que sí es así, pero quizás con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con simplemente que nadie sepa que soy cristiano, ojalá nadie se entere, lo negamos. Y eso también puede causarnos un dolor. Porque el Señor dice: si yo hablo de ti, Señor, tú eres tan importante para mí, nos dice el Señor. ¿Por qué nosotros no darlo a conocer? Donde quiera que vayamos, donde quiera que vayamos. Si bien todos estos tipos de dolor los vamos experimentando en nuestra vida como cristianos, también nosotros sabemos que la fe puede ayudarnos a enfrentar el dolor. Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor puede ayudarnos. Y hay distintas formas en que nosotros también podemos vivir y comprender este proceso de dolor. Y lo vamos a ver en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una forma, un remedio para cualquiera de estos tipos de dolores es la oración y la confianza en el Señor. Confianza en que Él proveerá la calma, confianza en que Él proveerá la sanidad, confianza en que es un periodo, no será constante. En 2 Corintios también, 4, 17 al 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí vemos cómo también confiar en el Señor, en que esto es solamente terrenal, que va a llegar un día en que estaremos por la eternidad con nuestro Señor, en un lugar donde ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, será todo paz y gozo en la presencia del Señor. Y ahí mismo en Corintios 12, 2 Corintios 12, 9 y 10. Doce, 9 y 10. Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles, somos fuertes. Y no porque nosotros seamos los maravillosos, sino porque confiamos en un Dios maravilloso, en un Dios todopoderoso. Como le decía, el proceso del dolor dura y hay que hacer algo para que ese dolor pase. Hay herramientas que el Señor nos ha entregado. Hay dolores que tal vez nosotros no podemos evitar, pero sí podemos vivir durante ese proceso, como le decía,
a través de la oración, a través de la esperanza, a través de la fortaleza que podemos encontrar. Y también podemos encontrar fortaleza en los unos con los otros. El dolor, como veíamos también en el video, nos avisa que algo ocurre. Yo leía y decían que en medicina se agradece el dolor. Es necesario el dolor, porque sin el dolor es difícil identificar qué le ocurre a una persona. Hay gente que tiene enfermedades y que no se las descubren, jamás le duelen, y que se enteran ya cuando esto es algo muy avanzado, o porque fueron a hacerse un chequeo y ahí descubrieron que algo ocurría, pero jamás tuvieron dolor. Entonces el dolor en el fondo es necesario, y en aspectos a lo mejor emocionales, espirituales también es necesario. Y vamos a ver por qué. En Mateo 26, 38 y 39 nos dice por qué. Mateo 26, 38 y 39. Y dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús entendió que hay momentos de dolor que es voluntad del Padre y que es necesario. Si fuera por nosotros, ojalá no sufriéramos por nada, pero hay momentos de dolor que son necesarios porque son voluntad del Señor. Y eso solamente vamos a entender el por qué cuando le buscamos, cuando le preguntamos a Él, cuando somos sinceros con Él como lo hizo Job y cuando nos postramos delante de Él como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted calmar ese dolor? Yo creo que todos a lo mejor estamos viviendo en algún aspecto algún tipo de dolor, sea leve, sea grave, sea emocional, espiritual, por pecado, físico. Pero el Señor tiene acá un remedio y es su presencia, es la oración y es la confianza en Él. Le invito a que cierre sus ojitos y oremos al Señor. Bendito Señor.